Un regreso a la política que no podía ser más cara dura, tan doble cara, impresionante, porque Gabriel Boric, que había estado algo silencioso sobre la política local y haciendo giras internacionales, finalmente apareció de nuevo. Todo esto para criticar a la administración actual de José Antonio Kast por cosas que él mismo dejó. Tanto por un lado diciendo que bajo su gobierno la deuda pública era más baja que lo que se está dando ahora, tomando en cuenta que el presupuesto que actualmente rige para el primer año de gobierno siempre es el que deja el gobierno anterior. Por eso el primer año de Boric era bajo las reglas fiscales que dejó Piñera y viceversa. Todo el rato así va dándose. Y es muy cara dura porque todo esto es consecuencia de lo que él mismo dejó. Y simultáneamente, hablando sobre la situación del CAE, donde se están dando una serie de cobros que han generado mucha controversia y que tienen elementos también de pasar sobre encima de la propiedad y también elementos, pues, podríamos decir, de respectivos de la población con respecto a que no se le incauten sus dineros, pero que son normas que se empezaron a implementar bajo la administración anterior. Estoy con Gabriel porque va a condonar el CAE y las deudas estudiantiles. Una de sus principales promesas de campaña, que lejos de cumplirse, se transformó en un blanco de responsabilidades. Si bien el 41% de los egresados está al día con el pago, 550.000 registran morosos, una deuda acumulada que supera los 4 billones de pesos. Yo pagué hasta el mes pasado, en mayo. Luego de unos días tenía que nuevamente iniciar el convenio y ahí me di cuenta que efectivamente para volver a hacer este convenio tenía que pagar el monto de 1,5 millones, que es prácticamente mi sueldo, de manera inmediata, sin ningún tipo de facilidades para hacerlo. Le dije, ok, durante este mes de junio voy a intentar juntar el dinero para pagar y empezar el convenio. Y el día 3 de junio me llega esta notificación de cobranza judicial en la cual se me dice que se me va a embargar. La Tesorería General de la República ya ha embargado a más de 1.500 morosos y aunque la mayoría corresponde a egresados con ingresos superiores a 3,5 millones de pesos mensuales, casos como estos habrían motivado la reaparición política del expresidente Gabriel Boric. La derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE. Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno. Una promesa que aún lo acompaña, no solo por el incumplimiento de una de las banderas que marcó sus años como dirigente estudiantil, sino también por el deterioro de las cuentas. Según la Comisión Ingresa, la morosidad del CAE aumentó durante la administración Boric 25 puntos, a su nivel más alto. Tenemos una deuda, porque la promesa de la condonación del CAE se da en nuestro gobierno. Le dijimos tantas veces al ministro Cataldo que separara el proyecto, que estábamos totalmente disponibles a aprobar las reformas al CAE, pero que no estábamos dispuestos a la parte del FES. Mea culpa lo tiene que hacer el actual oficialismo y el actual gobierno respecto de por qué no se abrieron a aquello cuando había un consenso técnico. Y aunque muchos afectados han intentado revertir los embargos en tribunales, la Corte Suprema ha sido categórica. Ya declaró inadmisibles más de 450 recursos de protección. Yo hago un llamado a sus alumnos a que miren en qué están, que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro. El Código del Trabajo establece la protección de las remuneraciones, pero aquí ¿cuál es la trampa? Que cuando esa remuneración ingresa a la cuenta corriente es considerada un saldo corriente más y pierde esta calidad de remuneración, lo que por supuesto es una triquiñuela. Ante este escenario, diputados de oposición de C y PDG presentaron el proyecto Sueldos Protegidos. Lo que nosotros y nosotras estamos buscando es que una vez que ya sea depositado el sueldo, proteger esa naturaleza jurídica, es decir, si está en la cuenta de ahorro, la tesorería no puede decir, oye, yo no sabía que eso era un sueldo. Es una señal pésima. Aquí se deben asumir las responsabilidades. En este mismo posteo, el expresidente vinculó la situación de los deudores del CAE con el rechazo oficialista al levantamiento del secreto bancario, iniciativa que por tercera vez terminó empatada en el Senado y deberá resolverse en comisión mixta. Son dos cosas totalmente distintas y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. La reaparición del expresidente Gabriel Boric a 90 días de dejar la moneda y en uno de sus temas más emblemáticos, una deuda política, pero también fiscal, que en la nueva administración tiene a morosos embargados. Ahora aquí hay una doble cara.
Por un lado, está lo de los cobros del CAE, que ha generado mucha impopularidad. Uno tiene que pagar sus deudas, sí, pero es sumamente peligroso que el Estado meta mano en las cuentas bancarias de la población, porque eso, por supuesto, pueden entender cómo da paso eventualmente a que se erosione por completo el tema de la privacidad, también el tema del derecho de propiedad de la población sobre su propio dinero, y al mismo tiempo da la facultad al Estado de empezar a meterse en cuentas bancarias. Muy peligroso. Y eso está mal. Pero, por otro lado, y que ha generado críticas tanto de la izquierda en su conjunto, culpando a la administración actual, como también de figuras como Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, que no están de acuerdo porque erosiona el derecho de propiedad. Y es algo que no estaba positivo, pero que es parte de la normativa legal actual. ¿Por qué? Porque esto es algo que se implementó bajo la misma administración de Gabriel Boric. No olvidemos que el año 2024, en octubre del 2024 en particular, se hizo una modernización de la ley de cumplimiento tributario, que es la ley 21.713, y se modificó en ese caso también con respecto al artículo 170 del Código Tributario, y lo que se estableció ahí fue que se permitiera a Tesorería incautar dinero directo de cuentas bancarias para el pago de elementos de la deuda. Todo esto fue un cambio que se hizo en conjunto por el mundo político bajo la administración de Gabriel Boric. Ahora siempre tienen los cómplices de Chile Vamos, ¿no? Pero era algo que curiosamente se opuso el partido de gobierno, el Partido Republicano, aunque ahora lo usan, ¿no? Y que ahora critican a aquellos que aprobaron la norma, que son principalmente los partidos asociados a la izquierda chilena. Bueno, son cosas justamente de la política, ¿no? No se acuerdan de lo que ellos mismos hicieron. Pero lo que también es muy cara dura, además de esa crítica, que yo creo que está justificada la crítica, pero aquellos que implementaron la norma que permite que se incauten los dineros directamente sin consultar, bueno, esas personas, ¿qué pasa con ellos? Son aquellos que lo hicieron, ¿no? O sea, Boric es el que implementó esta normativa actualizada. También es muy cara dura el tema de la deuda, porque Boric ha comenzado a hablar de que hay una deuda pública que está mucho más alta en la gestión actual que bajo su gestión y que va a seguir subiendo. Y eso es verdad. Pero el presupuesto que dejó ahora para el primer año de gobierno lo dejó él, no lo hizo Kast. Ahora, lo que sí es cierto es que las reducciones del Estado que Kast tenía que hacer no las ha hecho por completo. Muchos de los recortes se han cancelado. Ha aumentado los subsidios en distintas áreas, como cortó también este mecanismo de estabilización de precios del combustible. Y también para evitar que se les lance encima a la población, ha intentado dar ciertos bonos o tratar de justificar algunas de sus reformas así. Pero más allá de las falencias, que las tiene muchas, de la administración de José Antonio Kast en no cumplir con los recortes mucho más profundos que debería hacer, en parte por falta de voluntad política y en parte también por las presiones de Chile Vamos, que como siempre generan problemas, lo que sí es cierto es que hay que ser muy cara dura para tomar esa posición, porque Boric fue el que dejó el presupuesto actual, y si la deuda está creciendo a las tasas que está creciendo es porque ha habido una espiral decadente de gasto a lo largo de los años por distintos gobiernos, y él mismo la aumentó. Todo esto comenzó con Bachelet en su momento, que empezó a decir, no, ¿qué importa ahorrar? ¿Qué importa superar? Y podemos endeudarnos a gastar y gastar. Casi todos los problemas comienzan con Bachelet. Se pasó a Piñera, que profundizó el problema. Luego de nuevo a Bachelet, que lo hizo aún peor. Luego de nuevo Piñera, que nuevamente cavó más en lo profundo. Y luego vino Boric, que dejó un desastre aún mayor en gasto de deuda, donde vimos un endeudamiento masivo, el gasto de las reservas del Estado, números que no calzaban en cuentas monetarias del Estado, y simultáneamente una contratación masiva de funcionarios estatales. Y el gobierno actual lleva 3 meses. 3 meses. En 3 meses no han hecho tanto gasto. Ahora lo han aumentado, sí, en temas de bono, etcétera. Y eso está, uno puede criticarlo porque no va con lo que ellos dijeron. Pero esa situación del crecimiento de deuda exponencial es, uno, por el presupuesto que él mismo dejó, como también por todas estas movidas que han hecho de dejar tanto gasto estatal amarrado. Y es por eso que ha recibido críticas justificadas de lo cara dura que es la crítica, que está haciendo esta crítica al gobierno, por figuras como Kaiser, que se le han lanzado encima por mostrar que en realidad cómo puedes ponerte a criticar esto cuando tú mismo, Boric, dejaste este desastre. Cuando él aparece ahora reclamándole a José Antonio Kast por el desarrollo de la deuda, me parece que es lo más hipócrita, cara de palo, cínico y vil que he visto en política. Es vil. El presupuesto que ahora está conduciendo a estos niveles de deuda es el presupuesto que él presentó con Grau. Él. ¿Cómo va a acusar al nuevo gobierno de la evolución de la deuda del presupuesto que él presentó? Es un infame. Esa es la verdad.
Y es así, hay que ser muy cara dura, pero ya sabemos cómo pasa con estas situaciones. La realidad da igual, simplemente se adapta a lo que se necesita en el momento, y aunque ellos mismos hayan causado esta situación decadente, aunque incluso el presupuesto amarrado que está ahora, que siempre el primer año es así, viene la administración de Boric y que comprometió gastos, es de igual. Incluso recordemos que Boric llegó a tal punto que no quedó esta glosa de libre disposición que siempre se dejaba, y incluso a él le dejaron, y primera vez en la historia democrática que no ocurría, ¿no? Entonces, hay que ser muy cara dura. Ahora, alguien como Boric no me sorprende, pero los problemas que estamos viendo ahora sí se están haciendo por Kast. Él está implementando cosas que él mismo criticó, y uno puede criticar que no haya hecho reducciones del Estado tan fuertes como las que prometió, o que esté usando mecanismos de cobro que él mismo, su partido, iba en contra, pero todo esto fueron bases sentadas por Boric y que él mismo impulsó, y ahora se hace la desconocida como, no, yo no tengo nada que ver, cuando él tuvo todo que ver con esta materia. Realmente impresionante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación que se está dando con respecto al CAE, como también estas críticas de Boric que volvió a la agenda política? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.